Buenas tardes, soy José Luis Arcángel, responsable de Big Data Magazine y os quiero dar las gracias por estar una vez más en nuestro Data Webinar. Hoy vamos a hablar de en qué se parece el gobierno del dato a un parque de atracciones y para ello nos acompaña desde Keirus Iván Navareño, que será quien comienza a llevar la voz cantante en este webinar y luego dará paso también a los compañeros de Denodo, que serán los encargados de continuar con el webinar. Iván. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación. Nada. Me gustaría empezar contando un poquito, contando brevemente lo que es Keirus, para continuar contando de qué va esto del parque de atracciones y a continuación daré paso a las personas que saben realmente de qué va esto del gobierno del dato, nuestros compañeros de Denodo. Pasamos a la siguiente, por favor. Genial. En Keirus somos expertos en el mundo del Data Analytics. ¿Esto qué significa? Significa que acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo ese Data Journey, independientemente del nivel de madurez analítica que tengan. Vamos a la siguiente. Bien, nosotros en Keirus nos enfocamos en lo que realmente os importa a los clientes. Si os tuviera que preguntar de uno en uno esta vez, ¿qué es lo que os importa a nivel de objetivos? ¿Qué es lo que realmente os importa en vuestra organización? Muchos me diréis que es optimizar procesos. Otros me diréis que queréis aumentar ingresos, reducir costes, reducir los tiempos en los que empleáis para realizar cualquier tipo de proyecto. Al final, si os dais cuenta, todo se resume a lo mismo. Y en Keirus, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos llegar y satisfacer esas necesidades de negocio? Pues a través de una serie de disciplinas, como pueden ser el gobierno del dato, del que hoy os vamos a hablar en profundidad, el tema de cloud, analítica avanzada, visualización de datos, iniciativas de datos que pueden ser Data Warehouse, Data Lakes en la nube y Assessment 360. El tema del Assessment 360 es que no solo ayudan a los clientes a través de nuestras iniciativas de datos, sino que también a nivel estratégico. Pasamos a la siguiente. Y ahora me gustaría que hiciéramos entre todos un ejercicio de visualización. Imaginad que llegáis a un parque de atracciones con vuestra familia, cualquier día, y que comenzáis el día en el parque sin el típico plano donde viene toda la información. ¿Qué pasaría? Pues pasaría que no sabríais dónde está cada atracción, no sabríais dónde están los puestos de comida, no sabríais en qué atracciones pueden montar niños y en cuáles no, no sabríais tampoco el horario de los espectáculos. En definitiva, al final del día, posiblemente os hayáis perdido muchísimas cosas y no hayáis sacado el máximo partido al parque. En la época que estamos pasando actualmente, donde hay muchísima información y como sabréis, que os voy a contar, la información está repartida en innumerables fuentes. ¿Qué es lo que hace el gobierno del dato y el plano del parque de atracciones? Pues lo que hacen es aunar toda esa información, permitiendo y garantizando la usabilidad, integridad, todo el acceso a esos datos de manera correcta y aparte, el gobierno del dato nos permite contar con una serie de procesos, reglas y normas que lo que hacen es que ese uso de los datos sea cada vez más eficiente y efectivo. Pero si alguien aquí hoy en este webinar que sabe realmente de gobierno y virtualización de datos, son nuestros compañeros de Denodo que van a entrar en profundidad en unos segundos en este tema, pero de lleno. Así que me gustaría presentaros a Alberto Pan, que es el Executive VP y CTO de Denodo, y a Alba Fernández, que es una Sales Engineer también de Denodo, que os van a contar muchísimo más sobre este tema. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias Iván y gracias a todos los asistentes. Bueno, pues como os ha comentado Iván, voy a hablar en esta sesión de la tecnología de virtualización de datos y también de cómo puede ayudar a resolver algunos de los principales retos en las arquitecturas de gestión de datos modernas, especialmente en grandes organizaciones. Bueno, este es el guión que voy a seguir.
Voy a empezar explicando cuáles son, en nuestra opinión, los principales problemas con los que se encuentra la gestión de datos en las grandes organizaciones. A continuación hablaré de la tecnología de virtualización de datos, en qué consiste y cómo ayuda a solucionar estos problemas, incluidos también los problemas de gobierno del dato. Y veremos después también que es una tecnología que está siendo pues, fuertemente apoyada por los principales analistas de mercado tecnológicos, como Gartner o Forrester. Y finalmente terminaré explicando algunos ejemplos reales de aplicación en distintos ámbitos para intentar que se vean las ventajas de esta tecnología pues, de manera más clara, ¿no? Y después pues, daré paso a Alba para que haga una demostración del producto de virtualización de datos de Denodo para que podáis ver de una manera un poco más concreta esto exactamente en qué consiste. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con la primera parte. Segundo. Que es un poco cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día las grandes organizaciones en el ámbito de la gestión de datos. Bueno, yo el primer problema diría que es cómo ser capaces de proporcionar datos al negocio de forma más rápida. Hoy en día las decisiones en las grandes organizaciones tienen que tomarse basándose en datos y eso quiere decir que hoy prácticamente cualquier decisor a cualquier nivel de la organización pues tiene necesidad de recibir datos en formatos adecuados que pueda comprender y pueda usar para justificar estas decisiones, ¿no? Y el problema es que si hacemos esto con los métodos tradicionales, ¿no? Pues por ejemplo creando data marts específicos para cada nuevo caso de uso, para cada nueva necesidad de datos, pues el proceso se nos vuelve muy lento y muy costoso, por lo que siempre vamos a ir detrás con respecto a las peticiones de negocio. El segundo problema es que, claro, además las organizaciones de hoy en día están sujetas a más regulaciones que nunca, tanto regulaciones legales como también las propias políticas internas de semántica, calidad de datos, seguridad, gobernanza, pues que tiene la organización. Y, claro, por tanto, no solo tenemos que proporcionar datos pues, con más agilidad que nunca, además tenemos que asegurarnos de que esos datos pues, cumplen con todas estas políticas de gobierno. Y además, en los últimos años, pues la complejidad de la infraestructura de gestión de datos en grandes organizaciones pues, ha crecido mucho. Hemos introducido nuevas tecnologías como los lagos de datos, los sistemas NoSQL, las aplicaciones software as a service y otras, pero los anteriores sistemas siguen existiendo en la inmensa mayoría de los casos. Además, obviamente, tenemos también la explosión de la gestión de datos en la nube, que hace que cada vez sea más común que tengamos que tratar con arquitecturas híbridas en las que los datos pueden estar en distintas localizaciones, ¿no? Y obviamente, pues esto complica todavía más el proceso de agilidad, de entregar datos de manera ágil y el proceso de gobierno del dato. Vamos a analizar un poquito más en detalle las causas de estos problemas. En primer lugar, ¿de dónde viene la falta de agilidad de datos o la falta de agilidad en la entrega de datos al negocio? Bueno, seguramente lo primero que tenemos que pensar es que este proceso nunca ha sido demasiado ágil. La manera más habitual de resolverlo en muchas organizaciones es que cada vez que tenemos una nueva necesidad de proporcionar datos al negocio, un nuevo caso de uso, pues creamos pues, un nuevo repositorio, ¿no? Por ejemplo, un nuevo data mart en el que copiamos los datos que nos hacen falta y los combinamos y transformarlos, ¿no? Para ajustarlos a las necesidades de ese caso de uso. Y esto funcionaba bien cuando teníamos que atender relativamente pocos casos de uso. Pero ahora con la nueva situación, con un nivel de demanda mucho mayor, con usuarios también mucho más sofisticados y aplicaciones como por ejemplo la ciencia de datos más sofisticadas, pues nos damos cuenta de que esto no escala, ¿no? Y como ya hemos comentado, el problema se agrava porque el ecosistema de la gestión de datos de las empresas modernas pues, es muy complejo. La información útil para analítica la tenemos distribuida en múltiples sistemas, en data warehouses, en data marts, en lagos de datos, que además pueden ser locales o están en la nube, y por lo tanto, pues estas técnicas tradicionales, pues que ya de por sí nunca fueron muy ágiles, pues se vuelven todavía más lentas, ¿no? Y algo similar pasa con el problema de la gobernanza. El principal problema, de nuevo, es la falta de agilidad en la implementación de las políticas de gobernanza. Tenemos múltiples sistemas, tenemos múltiples políticas que deben de afectar a todas las herramientas consumidoras, pues con métodos tradicionales tenemos que ir a cada uno de los sistemas que provisionan datos
e integrar ahí, implementar ahí esas políticas de gobernanza, de calidad de datos o de seguridad. Y de nuevo, pues si lo hacemos con métodos tradicionales, pues es complicado. Y además, como tenemos múltiples sistemas, pues otro problema que tenemos es garantizar que esas políticas se aplican pues, de una manera consistente en todos esos sistemas. Bueno, estos problemas, pues yo creo que la mayoría de vosotros coincidiréis conmigo en que pues, la mayoría de grandes organizaciones lo tienen hoy en día y, claro, los principales analistas de mercado, como Gartner o Forrester, pues también los han identificado, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva vemos cómo Gartner ve la evolución de las arquitecturas de analítica de datos en las últimas décadas y cómo esta evolución explica en gran parte los problemas que hemos comentado, ¿no? Pues aquí, en los 80, pues teníamos lo que ellos llaman un escenario fragmentado, lo que quiere decir que, bueno, pues cada aplicación, digamos, que tenía que encargarse de sus necesidades analíticas, con lo cual no teníamos un punto único en el que aplicar gobernanza o seguridad. Era muy difícil integrar los datos de diversas aplicaciones y muy difícil rehusar esfuerzos, ¿no? Que tuviéramos, o sea, de tareas comunes, ¿no? Pues en distintas aplicaciones, ¿no? En los 90 se introdujo la arquitectura de Data Warehouse para intentar solucionar los problemas derivados de este escenario de fragmentación, pues usando sencillamente la idea de intentar pues, poner todos nuestros datos de analítica en este Data Warehouse para tener así un punto único de acceso a datos y así pues podemos implementar ahí unas políticas consistentes de seguridad y de gobernanza, ¿no? Y bueno, y para hacer la integración pues usamos flujos o ETL ad hoc pues que nos hacen la integración que necesitamos, ¿no? La agilidad puede que no sea muy grande, pero era suficiente seguramente para las necesidades que teníamos en aquel momento y ayudaba sin duda mucho a desfragmentar el gobierno del dato, ¿no? Sin embargo, bueno, en las últimas décadas, en la década de 2010 fundamentalmente, pues las necesidades de datos del negocio pues aumentan en número, en complejidad, en volumen. Los volúmenes de datos bueno, aumentan mucho, no creo que necesite explicároslo a vosotros, ¿no? Y pues nos vemos obligados a introducir nuevos sistemas, las organizaciones se ven obligadas a introducir nuevos sistemas para darle respuesta, ¿no? Los lagos de datos, los sistemas NoSQL, etcétera. Y esto nos lleva de nuevo a un escenario fragmentado con problemas similares, no idénticos, pero sí similares a los que teníamos originalmente, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la nueva arquitectura que proponen estos analistas para intentar resolver estos problemas y recuperar las ventajas de consistencia y coherencia y unificación que teníamos previamente? Bueno, pues en el caso de Gartner propone la arquitectura que se llama el Data Warehouse lógico. Por ejemplo, el caso de Forrester, pues utiliza una terminología distinta, habla, por ejemplo, del concepto de Data Fabric, que es un concepto que también Gartner ha empezado a utilizar recientemente, pero para lo fundamental que nos ocupa hoy, pues son tecnologías similares, ¿no? La idea de este Data Warehouse lógico es que, bueno, a ver, volver a hacer el truco que hicimos en los 90 de volver a intentar meter todos los datos relevantes para analítica en un único sistema físico, en un único repositorio, bueno, en grandes organizaciones en muchos casos sencillamente no va a ser posible porque los datos ya son demasiado grandes, ya están demasiado distribuidos en múltiples sistemas. Pero es que incluso aunque fuera posible, que seguramente no lo es, se puede argumentar que tampoco es del todo deseable porque las necesidades de analítica de hoy en día son mucho más diversas que las que teníamos en los 90, ¿no? Y ahora realmente necesitamos varios motores de procesamiento diferentes para tareas distintas, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones de data science que utilizan inteligencia artificial pues son distintas a las de la inteligencia de negocio tradicional y necesitamos motores de procesamiento diferentes para cada tarea. De hecho, en gran medida esa es la razón por la que empezamos a introducir sistemas adicionales a los que teníamos, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿cómo evitamos entonces los problemas asociados a la dispersión? ¿Cómo intentamos evitar las inconsistencias, ¿no? Y la falta de coherencia en el gobierno del dato? ¿Y cómo intentamos también atenuar el problema de la falta de agilidad, ¿no?, que nos causa esta complejidad? Bueno, pues aquí, como veis, lo que propone Gartner es introducir esta capa, que es la capa que se llama de virtualización de datos, que actúa como un puente entre las fuentes de datos y los consumidores y proporciona un punto único de acceso a datos y un punto único en el que implementar esas políticas de seguridad y de gobierno del dato. Bueno, ¿y cuáles son las funciones exactamente de esta capa? Bueno, ya hemos mencionado que actúa
bueno, que es un poco el puente, ¿no?, entre la infraestructura de gestión de datos y el negocio. Actúa como un punto único de acceso a todos los datos, independientemente de en qué localización estén. Además, proporciona agilidad en la integración de datos de diversas fuentes, haciendo este proceso pues, mucho más rápido que con alternativas tradicionales. Y el aspecto clave, como veremos, es que en este caso la integración de datos es virtual. Es decir, cuando tenemos un nuevo caso de uso, por ejemplo, para resolver una nueva necesidad de negocio, para atender a un nuevo tipo de usuario, no necesitamos crear un nuevo data mart físico en el que replicar todos los datos. En lugar de eso, podemos crear un modelo virtual que presenta los datos a los consumidores usando una capa semántica, es decir, que presenta los datos a cada consumidor en la forma, formato y estructura que necesita cada uno, pero sin replicar los datos. Los datos pueden permanecer o completamente o casi completamente, luego explicaré un poquito más esto, en las fuentes. A menudo llamamos a estos modelos data marts virtuales, que son mucho más rápidos de crear, de evolucionar y de mantener que los data marts físicos, hasta el punto de que, bueno, muchos de nuestros clientes con Denodo pues mencionan ahorros de tiempo y costes de hasta el 80%. También, claro, esta capa, bueno, proporciona un punto único para aplicar políticas de seguridad y gobernanza. Por ejemplo, si nosotros tenemos definido un glosario que describe cómo se deberían de exponer los datos de nuestros clientes a las aplicaciones, por ejemplo, a determinados consumidores, pero en realidad los datos de nuestros sistemas físicos, los que físicamente tienen los datos, no se ajustan a esas reglas, pues en lugar de tener que ir a cada uno de esos sistemas e implementar ahí esas reglas, podemos implementar esas reglas en estas vistas virtuales, en estos modelos virtuales, de manera que esta capa, pues bueno, podemos garantizar que ahí los datos sí se entregan pues de la manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, conforme a estos glosarios, ¿no? Y lo mismo con las reglas de seguridad, de calidad de datos, etcétera. Bueno, también a través de esta capa, como veis aquí, pues podemos acceder a través de múltiples tecnologías de acceso, podemos usar SQL, pero también podemos, por ejemplo, acceder a esto en modo API, a través de un API REST o de un API GraphQL o de un API OData. Y bueno, y esta capa también abstrae a los consumidores de cambios en la infraestructura subyacente, de forma que los consumidores pues, no se ven afectados si, por ejemplo, movemos ciertos datos de un sistema a otro, o si, por ejemplo, decidimos, pues no sé, por ejemplo, mover uno de nuestros data warehouses a la nube, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea clave de estos modelos virtuales. Vamos a ver un poquito más en detalle cómo funcionan la creación de estos modelos virtuales. Luego Alba os enseñará una demostración. Bueno, estos modelos virtuales normalmente se crean en capas. Entonces, bueno, en el primer paso creamos lo que es, que es conectarse a las fuentes de datos, pues creamos la primera capa que está compuesta en lo que llamamos vistas base. Las vistas base básicamente nos abstraen la tecnología utilizada por las fuentes de datos subyacentes, por lo que no importa si la fuente es una base de datos relacional o un servicio web, un API, una base de datos multidimensional o un fichero en S3 en Amazon, los consumidores van a poder ver sus datos de la misma forma, como si fueran, digamos, tablas virtuales relacionales que puedo consultar utilizando SQL. El segundo paso es definir combinaciones y transformaciones sobre estas vistas base para crear esos modelos virtuales que entregan datos en los formatos esperados, ¿no? Y para esto, como decía, lo normal es que tengamos varias capas para maximizar la reusabilidad. Por ejemplo, puedo tener una primera capa de vistas, digamos, canónicas, que representen entidades comunes del negocio, por no sé, clientes, proveedores, ventas, etcétera. Y luego puedo tener una o varias capas por encima, a las que a veces llamamos virtual data marts o data marts virtuales, como decía antes, que ya adaptan estos modelos a las necesidades de cada consumidor, caso de uso o tipo de usuario concreto. Y finalmente, como os decía, pues los consumidores pueden acceder a estas vistas derivadas usando pues, cualquier tecnología o herramienta de acceso. Pues, por ejemplo, pueden usar SQL y acceder a esto pues, con cualquier herramienta de reporting, Power BI, Tableau, pues Business Objects, la que queráis, ¿no? Todos ellos tienen adaptadores para Denodo, ¿no? O pueden también acceder a través de un API orientado a servicio, ¿no? Utilizando tecnologías como REST
OData o GraphQL. Bueno, un punto sobre un factor clave, ¿no?, a la hora de hablar de los modelos virtuales siempre es el rendimiento, es la performance, ¿no? Es la pregunta, sin duda, que recibo más a menudo después de explicar cómo funciona la virtualización de datos, ¿no? Bueno, es una pregunta muy lógica, ¿no? Especialmente porque es cierto que si se utiliza un motor de federación o de virtualización de datos de primera generación, ¿no?, de los de hace años, es cierto que el rendimiento puede sufrir, ¿no? Sin embargo, este es justamente uno de los principales puntos diferenciadores, ¿no?, de esta nueva ola de virtualización de datos y de Denodo, ¿no? Y bueno, pues entonces hay varios factores que realmente explican pues, que la performance con estos modelos virtuales pues, pueda ser muy buena, ¿no? El primer factor voy a comentar 3 factores fundamentales, ¿vale? El primer factor es que el optimizador de consultas de Denodo incluye pues técnicas para la ejecución de consultas distribuidas, que cuando se recibe una consulta que requiere obtener datos de varias fuentes, pues este optimizador divide la consulta automáticamente en partes independientes que entonces se delegan a las fuentes de datos. De manera que se maximiza el procesamiento, el trabajo que se hace en las fuentes, se minimiza el tráfico de red, ¿no?, porque digamos que cada una de esas fuentes solo envía como los resultados parciales, ¿no?, del cálculo que ha realizado, y la capa de virtualización de datos sencillamente tiene que hacer la combinación final para devolver los datos integrados. Pues no sé, poniendo un ejemplo, o sea, digamos que Denodo ahí actúa como un orquestador inteligente de la ejecución de las consultas distribuidas que se aprovecha de la potencia de las fuentes de datos subyacentes. Recordad que en estos entornos de analítica, en estos entornos de data warehouse lógico, las fuentes subyacentes que tenemos normalmente son data warehouses, lagos de datos, sistemas en gran medida optimizados para consulta. El segundo factor que quiero mencionar es el uso de procesamiento paralelo masivo, ¿no? Cuando, aunque, como decía, la capa de virtualización de datos intenta minimizar el trabajo que tiene que hacer a este nivel, pues cuando tiene que realizar un procesamiento significativo, pues puede utilizar para ello pues procesamiento paralelo masivo. Y el tercer factor, que también es muy importante, es utilizar mecanismos avanzados de caching y replicación selectiva de datos. Porque, bueno, esto no es siempre o replico todo o no replico nada. Es también hacer un uso inteligente y selectivo de la replicación de datos, ¿no? La gran diferencia, de hecho, entre la virtualización de datos y los enfoques tradicionales es que en lugar de tener que siempre ciegamente, ¿no?, replicar todos los datos cada vez, pues tenemos pues, que haya una serie de opciones para materializar o almacenar selectivamente pues, pequeños subconjuntos de datos para mejorar el rendimiento cuando sea necesario, o también para proteger fuentes lentas o muy cargadas a las que no queremos enviar datos o consultas demasiado pesadas, ¿no? Y para esto, de hecho, Denodo utiliza inteligencia artificial pues justamente para esto, ¿no?, para proponer automáticamente la materialización selectiva de pequeños subconjuntos de datos que puedan acelerar consultas. Bueno, desde el punto de vista de gobernanza, pues estos modelos virtuales también ofrecen pues ventajas análogas, ¿no?, a las que ofrecían desde el punto de vista de la agilidad. Por un lado, como os decía, pues eso, tenemos un punto único en el que implementar esas políticas de seguridad y gobernanza, y además implementarlas en los modelos virtuales es mucho más rápido que en los que digamos utilizando técnicas tradicionales, ¿no? Y además, pues al minimizar la replicación de datos, pues minimizamos también la replicación de datos sensibles, que obviamente el tener demasiadas copias de datos sensibles es siempre un problema, ¿no?, un problema potencial. Bueno, y una vez explicados un poco los conceptos básicos de esta tecnología, bueno, creo que es relevante también comentar pues, qué es lo que opinan al respecto los principales analistas de mercados, ¿no? Bueno, todos ellos están documentando pues, una adopción de esta tecnología muy rápida, ¿no? Por ejemplo, Gartner estima que en 2022 más del 60% de las empresas utilizarán virtualización de datos de las grandes organizaciones y estima que la adopción actual ya supera el 35%. Y lo que es seguramente más importante, Gartner además estima pues que usar virtualización de datos reduce los costes de integración y provisión de datos en un 45%, ¿no? No solo Gartner dice esto, como veis, por ejemplo, Forrester, otros analistas de mercado líderes, también está documentando esta tendencia. Por ejemplo, en esta encuesta que hicieron pues bueno, a finales de 2019, pues
preguntaban pues a 2.154 empresas, fundamentalmente norteamericanas, cuáles de las siguientes tecnologías están en tus planes de gestión de datos para los próximos 12 meses. Y como veis, pues el gestión de datos estaba aquí de segundo, casi empatado con el primero. Entonces, bueno, es una tecnología que realmente se está empezando a adoptar pues muy rápido, y que además pues es una tecnología que está ya bastante madura, porque aunque la aceleración en su adopción es de los últimos, digamos, es algo que viene de los últimos 4 o 5 años, realmente es una tecnología que lleva mucho tiempo en el mercado, lleva bastante tiempo en el mercado. Y de hecho, como podéis ver, Gartner, pues en su Hype Cycle, no estáis familiarizados con el Gartner Hype Cycle, es la manera en la que Gartner mide el grado de madurez de distintas tecnologías, ¿no?, que están en el mercado. Este es el Gartner Hype Cycle para integración de datos. Y como podéis ver, pues la virtualización de datos está ya entrando en la fase que Gartner llama el plató de productividad, que quiere decir, en sus propias palabras, que puede utilizarse con riesgo y esfuerzo bajos para obtener pues el máximo valor, ¿no?, que la tecnología ofrece. Es decir, que es una tecnología que ya está madura en el mercado, ¿no? Aunque, bueno, más importante que lo que dicen los analistas es sin duda lo que dicen los clientes. No sé si estáis familiarizados con el sitio web de Gartner Peer Insights. Esta es una web pública, o sea, hay que registrarse, pero es gratis, en la cual Gartner publica reseñas verificadas por ellos, o sea, verificadas por Gartner, de vendedores de software en distintas áreas, incluidas la integración de datos. Además, estas reviews, como decías, son públicas, ¿no? Pues las podéis leer. Y bueno, pues de Nodo, de hecho, este año, en 2021, pues ha recibido el premio que ellos llaman Customer Choice, que significa, bueno, pues que en el segmento de integración de datos, pues es la compañía con mejores reseñas de sus clientes, con una puntuación agregada de 4,7 sobre 5. Y por último, para terminar, querría ilustrar muy rápidamente estos conceptos con algunos casos de estudio, ¿no? Voy a hablar muy rápidamente de 3 casos de estudio, cada uno un poco relacionado con cada uno de los 3 retos de los que hablaba al principio de la presentación. El primero es la agilidad, cómo podemos ser capaces de entregar datos al negocio de manera más rápida. Bueno, este caso de uso es en el área de la salud. La organización en este caso es Spectrum Health, que es un proveedor de salud del estado de Michigan, en Estados Unidos, y que tiene pues unos 170 puntos de servicio entre hospitales, centros de atención primaria, etcétera, y que da servicio a más de 1 millón de personas, ¿no? Y bueno, esta es una compañía que compró pues, el software de virtualización de datos en febrero de 2020, con lo cual pues tuvieron un timing, digamos, perfecto para evaluar si todas esas cosas que nosotros les decíamos de lo ágil que era hacer analítica de datos con la virtualización de datos, pues si era verdad o no, ¿no? Porque claro, solo un mes después pues empezó la pandemia del COVID, lo cual les obligó, pues claro, a intentar pues, digamos, responder a ella en un tiempo récord. Entonces, pues bueno, ese fue su primer proyecto con virtualización de datos. Tenían que integrar 10 fuentes de datos, fundamentalmente bases de datos en su caso. Usaron de Nodo pues, para hacer esa integración y, bueno, construyeron un dashboard expuesto a través de Tableau, con un equipo además relativamente pequeño y relativamente aún inexperto en el uso de la tecnología, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que los resultados son muy buenos. En 2 días pues, tenían un primer prototipo y en 2 semanas pues estaban en producción, ¿no? Supongo que 2 semanas con alguna noche también movidita, porque bueno, estos son tiempos muy cortos, como sabéis, pero bueno, la situación lógicamente lo merecía, ¿no? Y como podéis ver aquí, pues el responsable del mismo proyecto pues estimaba que haber hecho esto con técnicas tradicionales, este dashboard con técnicas tradicionales, pues podría haber llevado al menos 6 semanas más. El segundo caso, que tiene más que ver con el gobierno del dato, con la parte de cumplir con regulaciones y gobierno del dato, es el caso de un banco, también norteamericano, centrado sobre todo en la costa este, que es Citibank. Este es un banco que hace ya 4 o 5 años, bueno, lleva un tiempo creciendo bastante en base a adquisiciones y hace, no 4 o 5, quizás 3 o 4 años, pues compró un nuevo banco y pues superó el umbral que a veces en la prensa se llama de demasiado grande para caer, pero su nombre real es SIFI, Systematically Important Financial Institution, lo cual básicamente le obligaba pues, en tiempo récord pues, proporcionar una serie de informes a la Reserva Federal
pues sobre el estado del nuevo banco, el estado consolidado del nuevo banco, ¿no? Entonces, pues ellos lo abordaron también con virtualización de datos para intentar hacerlo pues, de una manera más ágil, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos las fuentes de información arriba y tenemos, digamos, los productos finales abajo. Y aquí, como veis, pues podéis ver lo que ellos llaman una DSL, Data Service Layer, que es básicamente una capa de virtualización de datos, ¿no? Y aquí realmente pues hay varias capas. Básicamente aquí lo que podéis ver en estas Canonical Enterprise View son modelos virtuales que exponen pues, información integrada de todas las diversas fuentes de información sobre las distintas entidades o las principales entidades del negocio, ¿no? Pues no sé, hipotecas, préstamos, deudas, depósitos, etcétera, ¿no? Y sobre estos modelos virtuales, pues construyeron los informes finales, ¿no? Por ejemplo, aquí se ven algunos de los informes, cosas como, no sé si se leerá muy bien, FRY9C, FRYQAM, bueno, FR es de Federal Reserve, ¿no? Es el nombre de distintos informes consolidados que ellos tenían que entregar, pues consolidando toda esa información. Y como decía, claro, esto había que integrar también los sistemas de este banco. Este era el banco que compraban, el Mutual of Omaha Bank, un banco regional. Pues para integrar sus sistemas con los suyos, pues también usaron la misma idea, con otra capa de virtualización de datos, ¿no? Que primero integraba los sistemas del otro banco con los suyos propios y por encima de todo eso, pues se construían los modelos virtuales. Y el último caso que quiero comentar está un poco relacionado con el tercer problema que comentábamos antes, ¿no? Que es la distribución de datos, ¿no? Y la complejidad del ecosistema. Bueno, en este caso, este es un caso de BHP, que es una de las principales compañías mineras del mundo, y que, como podéis ver, pues tiene un ecosistema de datos bastante distribuido, ¿no? Tiene pues 2 grandes data centers en Australia, en costas opuestas, también en Chile y en Houston, en Estados Unidos, ¿no? Y además ahora recientemente, bueno, ya en los últimos 2 años han empezado su viaje a la nube y tienen también bastante en AWS, ¿no? En Amazon, en la nube, ¿no? Entonces, pues esto les empezaba a causar una serie de problemas que podéis ver aquí, ¿no? Pues dificultades para reusar trabajo, ¿no? Hecho en distintos data centers, tiempos largos para provisionar datos, especialmente cuando eran necesarios datos de varias localizaciones y también demasiados datos duplicados, ¿no? En los distintos data centers. Y bueno, la solución que aplicaron pues, fue un poco esta misma solución de virtualización de datos que os comentaba. En este caso ellos a esta iniciativa le llamaban iniciativa de Data Fabric. Pero bueno, básicamente la idea es la que os comentaba. Esta Data Fabric, como ellos dicen, proporciona una interfaz global de acceso a datos. Hay una interfaz local en cada una de esas localizaciones, pero esa interfaz local es capaz de comunicarse transparentemente cuando es necesario con las otras zonas geográficas para obtener los datos que son necesarios de allí. De forma que a nivel lógico existe una única capa de acceso a datos con una única capa semántica, es decir, un modelo semántico consistente y con una capa de seguridad también única y consistente. Bueno, y con esto pues nada más. Yo creo que ahora ya es el momento de ver el producto en acción para intentar que todas estas ideas se vean de manera un poco más concreta. Así que, Alba. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Mostraros esta slide, ¿vale? Que bueno, es similar a alguna de la que enseñó previamente Alberto, simplemente para recordar un poco la idea de lo que tenemos y cómo sería la virtualización de datos a nivel enterprise. Entonces, en este caso, para fijar las ideas, ¿vale? Tened esta imagen fija, tenemos un nivel inferior en el que tenemos pues, los distintos orígenes de datos que nos podemos encontrar en cualquier empresa. Pues tenemos desde bases de datos tradicionales, pasando por orígenes de tipo SaaS, Hadoop, servicios web, etcétera, con todo este tipo de
de orígenes de datos de nodo se puede conectar sin problema. En la parte superior tendríamos las aplicaciones consumidoras de datos y en el medio tendríamos lo que es el servidor de virtualización de datos de nodo, ¿vale? Que ya nos lo explicó Alberto pues previamente, entonces no voy a entrar mucho en detalle, simplemente recordar que bueno, pues actuaría proporcionando conectividad para que todas las aplicaciones de datos que tenemos por encima, nuestros desarrolladores de aplicaciones y DBI, se puedan conectar a los diferentes activos de datos que tenemos por debajo como si estuviesen en un único lugar, ¿vale? Va a proporcionar una capa de abstracción de datos y esto lo que va a permitir es que en este único punto de acceso podamos modelar nuestras políticas de gobernanza del dato y nuestras políticas de seguridad de una forma mucho más sencilla. Entonces, para verlo sobre un ejemplo, he elegido este ejemplo que podéis ver aquí, ¿vale? He elegido este, pero podría ser cualquier otro en el que, bueno, pues tengo una necesidad de negocio en la que se me dice que necesito saber cuál es el impacto de una nueva campaña de marketing en comparación con las que hemos tenido en años anteriores para cada uno de los países, ¿vale? Desde el punto de vista analítico es una consulta bastante sencilla, pero la dificultad técnica que tenemos por detrás es que nuestros datos están distribuidos entre diferentes sistemas. Pues, por ejemplo, la información de campañas la tenemos en una fuente de tipo SAS que tenemos en la nube privada, corriendo en la nube privada. Y la información histórica de ventas, pues la tenemos en un clúster de Presto porque es información histórica de muchos años, entonces para tener un almacenaje más económico la tenemos ahí. Y la información de cliente la tendríamos en una base, en nuestro CRM local, que es en nuestro CRM on-premise, que en este caso pues es una base de datos de Oracle. Vale, entonces, aunque es una consulta desde el punto de vista analítico bastante sencilla, desde el punto de vista de la integración me requiere pues, tener que estar accediendo a 3 sistemas diferentes con sus tipos de acceso distintos, con su diferente representación de datos. Esto tradicionalmente con técnicas de integración tradicionales, pues podríamos hacerlo y resolverlo de varias maneras, ¿vale? Una manera de resolverlo, por ejemplo, podría ser con una ETL que extraiga los datos, los transforme, los cargue en otro sitio y accedamos a ellos. ¿Qué ocurre? Que pues a lo mejor este proceso de creación de la ETL es demasiado complejo y nos va a llevar demasiado tiempo para resolver una necesidad de negocio que es tan sencilla desde el punto de vista analítico como es esta y que como veréis después a continuación, con Denodo la vamos a resolver de manera muy ágil y muy sencilla. Otra posible opción sería, bueno, pues yo tengo un usuario avanzado que conoce todos estos conjuntos de datos, entonces le permito que vaya a las fuentes, se los cargue en su Excel y que haga el report que le estoy solicitando. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues estoy moviendo datos, replicando y estoy perdiendo el gobierno del dato, ¿vale? Entonces, lo que propone Denodo, lo que propone la virtualización de datos aquí es, bueno, dar este acceso unificado, que todos los sistemas accedan a Denodo, a esta capa de virtualización de datos, como si fuese un único punto de acceso a todos los activos de datos que tenemos en nuestra organización, permitiendo de este modo centralizar, pues ahí, el gobierno del dato, nuestras políticas de seguridad, etcétera. Vale, entonces, la creación de estos modelos en Denodo son un proceso que hacemos en 3 pasos. Vale, el primero sería la conexión a las fuentes, ¿vale? Nos conectaríamos a las fuentes para crear nuestras vistas base. Como comentaba antes como comentaba antes Alberto, perdón, son una representación virtual, ¿vale? Una tabla virtual que tiene los metadatos de las fuentes que tenemos por debajo, de nuestras fuentes subyacentes. En este caso, pues para la información de campaña tendríamos que conectarnos mediante un API REST y traernos un documento JSON, ¿vale? Pero Denodo lo va a representar como una tabla virtual relacional. Lo mismo ocurriría con nuestros otros 2 orígenes, sería una conexión JDBC a Presto y a Oracle. Y tendríamos nuestras vistas base con las que luego empezaríamos a trabajar, combinándolas, transformándolas, integrándolas para obtener el modelo que negocio me ha solicitado y el último paso sería ponerlas disponibles para las aplicaciones, para consumirlas. Entonces, vamos a verlo directamente con la herramienta, ¿vale? Esta es la herramienta de diseño de Denodo. En este caso es el cliente web, ¿vale? Que tenemos también un cliente de escritorio, pero bueno, este lo hemos lanzado con la versión 8 de Denodo, entonces he decidido mostraros este, ¿vale? Su manejo y su aspecto es similar a como podría ser un SQL Developer, otra herramienta de gestión de base de datos similar, ¿vale? En la parte izquierda tenemos nuestras bases de datos virtuales. Como digo, les llamamos bases de datos virtuales porque, como dijo Alberto previamente y como quiero que tengáis muy claro, no estamos moviendo datos, no estamos creando copias del dato, simplemente estamos trabajando con los metadatos, ¿vale? Entonces, vale,
tengo esta que tengo aquí, la Integrated Demo, que es la demo que voy a usar para la sesión de hoy. Entonces, esto lo tenemos organizado mediante esta jerarquía, ¿vale? Hemos elegido esta, es una best practice que recomienda de Nodo, pues tenerlo así organizado en carpetas para que todo sea más fácil de acceder. En este caso, pues tenemos la capa de conectividad, la de integración y la de consumo. Podríamos utilizar cualquier otro tipo de jerarquía o de distribución que queramos, pues hacerlo por casos de uso, como sea más cómodo para la organización en la que estemos, ¿vale? Entonces, en esta capa de conectividad tengo mis data sources, mis conexiones con los orígenes de datos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la conexión que tenemos con el CRM de Oracle, ¿vale? Lo podéis ver aquí. En este caso, pues necesitamos proporcionar el adaptador de base de datos, le damos la URL de la base de datos y una vez que proporcionamos los credenciales de acceso, vendríamos ya a este paso que es el Create Base View. Aquí lo que vamos a hacer es una introspección de esta base de datos para ver todos los esquemas y todas las tablas que tenemos y seleccionaríamos aquellas tablas, aquellas vistas que nosotros necesitamos en nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar esta vista, la vista de cliente, ¿vale? Podría seleccionar todas las que necesite y le daríamos a Create Selected, ¿vale? Esto lo que va a hacer es crearnos nuestra vista base, ¿vale? Va a hacer la introspección de los metadatos que tenemos en el origen y nos los va a representar mediante esta tabla virtual que tenemos aquí, ¿vale? Estamos trayendo los campos, los tipos, sabemos que tenemos una primary key, si tuviésemos algún tipo de descripción también nos lo traería. Y haríamos esto, la creación de las vistas base, para todas las entidades que necesitemos para crear nuestro modelo, ¿vale? Haríamos lo mismo para el clúster de Hadoop y lo mismo para la información que tenemos en la nube, ¿vale? En este caso, pues esta sería nuestra vista base y aunque estamos accediendo a un JSON, de Nodo está abstrayendo la complejidad de la fuente que tenemos por debajo y nos la está representando como una vista virtual relacional que vamos a poder combinar de manera muy sencilla con las otras vistas. Vale. Entonces, una vez que tenemos creadas nuestras conexiones y nuestras vistas base, el segundo paso sería el de la integración. ¿Vale? Entonces, aquí voy a utilizar esta tabla de hechos, el Store Sales History Fact, y voy a hacer un join de esta tabla de datos. Vale, veis que es todo gráfico, es muy sencillo de utilizar y nos crea este panel de join donde pues a esta tabla de hechos voy a añadirle las dimensiones que necesito. Arrastro, suelto, ¿vale? Hago drag and drop y lo que tengo que establecer pues es la conexión que me define mi join, ¿vale? Entonces aquí entre el promo SK y el SS promo SK voy a necesitar también la dimensión de cliente, lo arrastro, lo suelto, establezco la conexión, le digo que en este caso pues el join lo tengo que hacer por estos dos campos y voy a necesitar también la dimensión de fecha, ¿vale? Entonces en este caso establezco la conexión aquí y le digo que necesito hacer el join por el DateSK y el SSOL DateSK, ¿vale? Una vez que tengo esto, lo que necesito hacer a mayores es hacer un group by, ¿vale? Entonces, en este caso voy a agrupar por el nombre de la promoción, voy a necesitar también el país, porque decía que esta información la quiero agrupar por país, entonces voy a utilizar el birth country del customer y también necesito la fecha. Entonces, para eso voy a utilizar este campo, ¿vale? Los traigo aquí los tres y lo último que tengo que hacer pues es darle forma a mi vista, a la vista que me ha pedido negocio. La voy a renombrar, la voy a llamar Campaign Evolution by Country. Vale, yo aquí puedo hacer que estos nombres pues sean más amigables para los usuarios, pues a esto le puedo llamar Month, esto lo renombro y le llamo Country. A este, por ejemplo, pues le voy a llamar Promotion para que sea un nombre más intuitivo. Y lo último que necesito hacer es agregar un nuevo campo agregado, ¿vale? En el que voy a calcular el total. Le voy a llamar total, voy a usar la función sumatorio y aquí necesito perdón, el campo SS Ext List Price. Voy a autocompletar, ¿vale? Perdón. Y ya lo tenemos, ¿vale? Ya tenemos nuestra vista. La salvamos. Entonces veis que en un par de minutos
hemos podido construir nuestra. Vale. Una vez que la tenemos, ya la podemos directamente ejecutar, ¿vale? Entonces yo aquí puedo acceder a mi Execution Panel, ejecutar la consulta y vais a ver, bueno, pues que esta vista que hemos creado en 2 minutos con los metadatos va a ir a los orígenes de los datos y se los va a traer en tiempo real para mostrarnos los resultados que tenemos aquí. Vale, podemos ver la traza de ejecución y aquí, pues bueno, pues veis en la traza de ejecución que efectivamente estamos accediendo a los 3 orígenes de datos distintos. Vale, estamos accediendo a la información de campañas a la que estamos accediendo mediante la API REST y trayéndonos un documento JSON. Tenemos el acceso JDBC a Oracle y el acceso JDBC al clúster de Presto. Vale, aquí en la traza de ejecución también podemos ver brevemente, sí, yo creo que os lo puedo mostrar, el Execution Plan, ¿vale? Y aquí vais a ver que, bueno, pues vemos el tiempo de ejecución y también podemos ver las optimizaciones que el motor de ejecución de Denodo está aplicando, ¿vale? Como os comentaba Alberto, el motor de ejecución de Denodo es inteligente y entonces para cada consulta que le estamos mandando en tiempo real calcula cuál es el plan de ejecución más óptimo y siempre con la idea de maximizar el procesamiento a las fuentes lo máximo que podamos, aprovecharnos de las capacidades de nuestras fuentes de origen. Entonces, en este caso, pues se está aplicando un join reordering y se está aplicando un aggregation pushdown. ¿Qué está haciendo este aggregation pushdown? Bueno, pues esa función de agregación que yo tengo la voy a tratar de delegar al máximo a los orígenes de datos que yo tengo por debajo. Entonces, bueno, pues si veis aquí la consulta que estoy mandando al clúster de Presto, pues veréis que esa función sumatorio que yo que necesito para calcular mi total, pues la estoy delegando al máximo para que me la calcule en el origen y que el motor de ejecución de Denodo trabaje lo menos posible y también para que me esté moviendo a través de la red el menor número de datos posible. Vale. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos nuestra vista creada, lo siguiente sería consumirla, ¿vale? Entonces, las vistas que hemos creado aquí están ya directamente disponibles para ser accedidas, pues, por ejemplo, mediante SQL a través de JDBC o DBC con nuestro Tableau, con nuestro Power BI. También las tenemos disponibles para acceder, pues, vía OData, vía GraphQL o podemos publicarla también como un servicio web de tipo REST. Entonces, para que veáis que es muy sencillo, la voy a publicar como un servicio web de tipo REST. Un segundo. ¿Vale? Aquí. Entonces, veis que esta vista que hemos creado en 2 minutos, ¿vale? Yo aquí puedo, bueno, configurar los settings, pero lo voy a dejar tal cual y simplemente le voy a decir que me lo despliegue. Vale, entonces veis que en un par de clics conseguimos tener aquí la misma vista y acceder a esta información. La tenemos publicada y accesible mediante un servicio web de tipo REST. ¿Vale? En este caso, pues estoy accediendo con la representación HTML para que veáis que es lo mismo, que estoy obteniendo los mismos datos, que estoy accediendo a la misma información de la vista que he creado pues en 2 minutos y si le añado esto pues la tengo disponible en formato JSON pues que será probablemente el formato que quiera utilizar para accederla pues a través de otra aplicación. Entonces esta vista que la tenemos disponible a través de todas las interfaces que Denodo puede publicar y por ejemplo pues ya veis que para publicar este servicio de tipo REST pues ha sido hacer 3 clics y ya lo tenemos listo. Vale. Entonces, esto en cuanto a los 3 pasos de conexión con los orígenes de datos, y creación de las vistas base, combinación y transformación y la publicación y el consumo del dato. Vale, ahora os quería enseñar, vale, para ver un poquito más de cómo manejamos la seguridad y cómo podemos tener el gobierno del dato de una forma sencilla con Denodo. Esta otra vista que tengo, bueno, estoy accediendo a otro servidor donde tengo otros conjuntos de datos con otros orígenes y puedo ejecutar una consulta aquí, ¿vale? Entonces veis que para esta vista de clientes yo tengo aquí su número de la seguridad social. Esto es una información sensible y puede que no quiera hacerla accesible a toda mi organización, que no todos los usuarios puedan ver esta información, ¿vale? Entonces esto con Denodo puedo gestionarlo de varias formas. Podría enmascarar esta información, puedo incluso decir no quiero que muestres esta columna, pero a lo mejor sí que me interesa mostrarla, pero prefiero que esa información esté enmascarada. Entonces, en este caso, lo que he hecho es crear
una vista, una proyección de esa vista en la que voy a enmascarar ese campo. Entonces, si vemos aquí rápidamente, accedemos al output, ¿vale? Podéis ver que yo estoy diciendo que aquí el número de la seguridad social va a aparecer enmascarado, solo voy a mostrar los últimos 4 dígitos, esta es la descripción y aquí es como lo hago, ¿vale? En función del rol que tenga el usuario que está accediendo en ese momento a la información, yo puedo decir si le muestro el campo tal cual, en limpio, o si se lo enmascaro y solamente le muestro los últimos 4 dígitos. Entonces, para ver cómo accederíamos a esta información, ¿vale? Yo puedo lanzar una consulta dentro de la herramienta de administración o podría estar utilizando y enseñándoos ahora un Power BI o un Tableau, pero he querido hacerlo con la herramienta de Denodo, con el Data Catalog, que sería la herramienta que utilizarían pues, nuestros usuarios de negocio, nuestros desarrolladores de aplicaciones, para acceder y ver los datos que tenemos en Denodo. Tengo que loguearme de nuevo, a ver si ahora sí. Vale, entonces a través de esta herramienta, pues como digo, nuestros usuarios de negocio podrían ver de una forma más amigable para ellos, ¿vale? Más sencilla de utilizar todos los metadatos y podrían acceder a todos los datos que tenemos disponibles, ¿vale? Entonces os lo voy a mostrar rápido porque yo creo que vamos un poco justos de hora. Entonces, bueno, pues tenemos aquí lo que os decía, nuestra vista de Customer. Yo puedo lanzar aquí una query. Selecciono todos los campos, ¿vale? Veis que es más sencilla de usar, más amigable para usuarios de negocio que no tienen por qué ser tan técnicos y lanzan esta consulta. Y este usuario, como estoy en este caso con un usuario administrador con permisos, puede ver los campos en claro, ¿vale? Pero imaginemos, ¿vale?, que yo quiero tener un usuario que no tenga estos permisos. Entonces, bueno, pues desde la herramienta de Denodo yo puedo tener distintos usuarios a los que les puedo aplicar distintos roles, ¿vale? Los roles son jerárquicos, hay un montón de cosas que podemos hacer y un muchísimo nivel de detalle que podemos conseguir en cuanto a seguridad con Denodo. Simplemente aquí, para que lo veáis, pues he decidido crear este usuario al que yo le voy a dar distintos permisos, le voy a dar permiso de conectarse y ver los metadatos de esta base de datos virtual, que es la en la que yo tengo esta vista de cliente, y lo que le voy a decir es que, bueno, te voy a dejar que veas los metadatos de estas 4 entidades de negocio para que puedas comprobar que están bien construidas y que tienen la información que estamos buscando, pero solo te voy a dar permisos de ejecución en estas otras 2 y en la que tiene el número de la seguridad social enmascarado, ¿vale? Entonces, si yo ahora vuelvo a mi Data Catalog y me logueo como este usuario, ¿vale?, que tiene los permisos restringidos, vais a ver que, bueno, pues de inicio ya no tiene las mismas bases de datos virtuales que teníamos antes, puede acceder a los metadatos y ver la información de resumen que tenemos para nuestra vista cliente, los campos, su descripción, el tipo. Puede ver también las relaciones, porque estos siguen siendo metadatos en los que esta vista está involucrada, y puede ver el linaje del dato, ¿vale? Podemos ver, pues, este campo de dónde está viniendo, pues aquí me estoy conectando al ERP, cuáles son los joins que estoy haciendo, este otro campo de dónde me viene, ¿vale? Puede comprobar que la vista está bien definida, pero no puede hacer una query. La opción de query solo le aparece aquí, ¿vale? Entonces aquí seleccionaría los campos, lanzaría la query. Y lo que podéis ver es que en este caso la información del número de seguridad social aparece enmascarada y solo puede ver los 4 últimos dígitos. Entonces, todo lo que yo aplique de seguridad y que configure a nivel de la herramienta de administración de Denodo va a aplicar a cualquiera de las vías de acceso que yo utilice. Es decir, en este caso, pues estoy accediendo con el Data Catalog, va a aplicar esto, pero si yo accedo pues con un Power BI, con un Tableau o accedo con cualquier otro tipo de herramienta, estas mismas restricciones de seguridad pues van a aplicar igualmente. Y como creo que ya no nos queda mucho tiempo, yo creo que lo mejor es dar paso por si hay alguna pregunta, si tenéis alguna duda que queráis que aclaremos. Creo que están Iván, ¿no? ¿Las tienes tu acceso a ellas? Sí, fenomenal, gracias. Muchas gracias, Alba. De hecho, la primera pregunta va directamente para ti, así para que no te fríes. Nos la hace Richard, ¿vale? Pregunta, si tengo infraestructura de un clúster de Cloudera, ¿puedo indicar que el procesamiento de Denodo se ejecute en el motor de Spark o MapReduce? Sí, ¿me puedes repetir la pregunta, que se me ha cortado un poco? Sí. Si tengo una infraestructura de un clúster de Cloudera, ¿puedo indicar que el procesamiento de Denodo se ejecute en el motor de Spark o MapReduce?
Sí, podríamos utilizar Spark como se le podría indicar que lo use como MPP, como el Parallel Processing que comentó antes Alberto. Sí, podríamos aprovecharnos de las capacidades de esta fuente que tenemos por debajo. También Impala, si tienes Cloudera, se Genial, podría hacer perfecto. tanto con Spark, como Eso decía es. Alba, como también con Impala. Eso es. Ujú. Fenomenal. Vamos a por la siguiente. Daniel pregunta, ¿puede la virtualización de datos ayudar en el proceso de migrar un sistema, como por ejemplo un data warehouse a cloud? Pues esa la puedo contestar yo, por ejemplo, si os parece. Sí que puede, porque como comentábamos en la presentación, pues una de las ventajas de los modelos virtuales es que aíslan al consumidor de los cambios que hay en la infraestructura subyacente, ¿no? De hecho, es un caso de uso que pasa a menudo con nuestros clientes, que, pues, imagínate que quieres mover un data warehouse a la nube, pues tú primero importas el data warehouse que tú tienes on-prem en Denodo y apuntas pues, los clientes a Denodo, ¿no? En ese punto, todas las consultas, realmente Denodo está haciendo solo, digamos, de proxy, ¿no? Los datos, las consultas llegan a Denodo y Denodo las envía al Data Warehouse on-prem, ¿no? Y entonces tú empiezas a mover cosas a la nube, ¿no? Al principio a lo mejor no mueves todo, mueves solo parte de los datos y según vas moviendo cosas a la nube, pues redefines esas vistas para que apunten a la fuente de la nube, ¿no? Los consumidores ni se enteran. Denodo le llegan las consultas, cuando tiene que ir a un sitio va a un sitio, cuando tiene que ir al otro va al otro, y cuando al final a lo mejor ya todos los datos están en la nube, si es que llegas a ese estado, pues Denodo ahora irá siempre al sistema de la nube. Pero para los consumidores todo ese proceso ha sido transparente. Su API, digamos, de acceso a datos no ha cambiado. Genial. Ahora nos pregunta Nuria, nos comenta que está metida en un par de proyectos de Data Science y pregunta que cómo puede la virtualización de datos ayudarle en ese tipo de proyectos. Pues yo diría que hay dos maneras típicas, ¿no? En la que nuestros clientes pues, utilizan virtualización en proyectos de Data Science. La primera es como muy obvia, ¿no? Es, bueno, los Data Scientists son un tipo más de consumidor de datos a los que seguramente queremos exponer datos de una manera amigable para ellos, ¿no? Hay las famosas estadísticas de que los Data Scientists se pasan el 80 o el 90% de su tiempo preparando datos. Bueno, nosotros queremos minimizar eso lo más posible, exponiéndoles pues, los datos que necesitan, pues con un modelo virtual en el que todo parece que estuviera en el mismo sitio, unos formatos amigables para ellos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí son un tipo más de consumidor al que la virtualización de datos les puede exponer datos, ¿no? Este es un caso de uso muy común. Otro también interesante es para la operacionalización, es decir, una vez que los data scientists han creado estos modelos de datos, bueno, a menudo estos modelos de datos técnicamente tienen la forma de un servicio que yo puedo invocar y que yo le puedo dar a lo mejor unos datos de entrada y ellos me devuelven como resultado una predicción, ¿no? Pues una cosa que también hacen mucho nuestros clientes es usar Denodo para poner accesible ese modelo. Importan ese modelo como fuente, ahí aunque sea, digamos, un proceso, un servicio, eso en Denodo lo puedo importar como fuente igual, y entonces luego yo puedo invocarlo, pues puedo invocar ese servicio pues vía SQL o vía un API o a cualquier dato que yo tenga disponible en Denodo, puedo aplicarle ese modelo, ¿no? Puedo hacerle que se le aplique ese modelo para generar, pues por ejemplo, una predicción, ¿no? Después son, digamos, las dos maneras más típicas en las que lo vemos usado en ese tipo de proyectos. Perfecto. Nos han llegado algunas preguntillas más de Daniel, Marcos, Pedro también ha hecho una pregunta, pero ya hemos llegado a la hora, así que a todos los que nos hayamos podido responder las preguntas, os contactaremos por correo y cualquier duda que tengáis la podéis responder, o sea, la podemos responder en profundidad. Así que sin problema. Simplemente por nuestra parte, parte de Keyrus y de Nodo, daros muchísimas gracias por asistir a este webinar. Esperamos que os haya resultado interesante y que os haya aportado el valor que pretendíamos. Y nada, desearos que paséis una buena tarde a todos. Gracias a todos por venir. Sí, gracias a todos.